Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y también hacer un breve análisis de lo que fue la tercera jornada de la fase liguera de la UEFA Champions League, porque hubo resultados más que interesantes. Esta era una fecha en la cual se daban dos enfrentamientos muy particulares. Los dos equipos más importantes del fútbol español se iban a ver las caras con dos de los grandes candidatos del fútbol alemán. Todo esto en territorio español, y finalmente los locales, el Real Madrid y el Barcelona, se terminaron imponiendo con total justicia ante el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich respectivamente, y por goleadas en ambos casos, y con dos futbolistas que también estuvieron por encima del resto, que fueron Vinicius Junior con un hat-trick para el equipo blanco, y también Rafinha, otro jugador brasileño, con un hat-trick para los catalanes. Después obviamente también vamos a hacer un repaso en general de lo que fueron todos los demás resultados de esta tercera jornada de Champions. Vamos a repasar la tabla de posiciones porque ya se va viendo un panorama un poco más claro de qué equipos podrán entrar en el top 8, de quiénes se quedarán afuera. Por lo pronto estamos hablando de una UEFA Champions League que para todos básicamente es nueva y quizás a la mayoría todavía no logre entrarle lo suficiente, ya que estábamos muy acostumbrados con la típica Champions de 8 grupos con 4 equipos en cada uno de ellos, y los dos mejores se metían en octavos de final. Vamos a estar haciendo un repaso de todo, pero obviamente abarcando a grandes rasgos lo que fueron los triunfos de los equipos españoles. ¡Empecemos! Si bien esto ha quedado un poco lejos porque sucedió el martes, me parece apropiado empezar hablando del partido que hizo el Real Madrid, de la victoria del equipo dirigido por Carlo Ancelotti 5-2 sobre el Borussia Dortmund. Un conjunto que verdaderamente tuvo futbolistas muy ofensivos dentro del terreno de juego, porque la realidad es que el medio campo lo terminó conformando con Valverde, Modric y Bellingham, sin un mediocampista pivote de marca, y eso quizás le facilitó por momentos las cosas al Borussia Dortmund, sobre todo en la primera mitad. Después, en el segundo tiempo, el Real Madrid sacó a relucir todo su espíritu de Champions, donde básicamente no pierde casi nunca, y terminó imponiéndose con mucha supremacía con un Vinicius Junior excepcional. Las cosas no empezaban bien para el elenco español porque a los 30 del primer tiempo Daniel Malen marcaba el primero para los alemanes, un conjunto de Alemania que venía de ganar los dos primeros partidos y era uno de los líderes, uno de los que tenía puntaje perfecto. Después voy a estar repasando la tabla de posiciones de esta fase liguera luego de los primeros 3 partidos disputados, pero el Borussia Dortmund estaba teniendo un muy buen arranque de Champions League y parecía cada vez mejor cuando a los 34 el inglés Jamie Bino Gittens marcaba el segundo tanto. El futbolista de tan solo 20 años jugó un excepcional primer tiempo y de esa manera el Borussia Dortmund se iba al descanso ganando por 2-0, y no sé si siendo superior, porque el Real Madrid tuvo oportunidades verdaderamente claras como para convertir al menos un tanto, pero lo del Dortmund en ofensiva estaba siendo muy positivo y el Real Madrid en un par de desatenciones estaba ya abajo en el marcador, sin ser lo suficiente bueno en ataque, jugando con Rodrigo, Mbappé y Vinicius. La realidad es que no se guardó nada Ancelotti para este duelo, y así lo necesitaba, porque en ese entonces, luego de terminar la primera etapa, el Real Madrid tenía tan solo 3 puntos de 9. Eso no significaba que iba a quedar eliminado, ni mucho menos, porque todavía faltan 5 partidos, pero obviamente el panorama no era el mejor. En el segundo tiempo cambió absolutamente todo. A los 15 minutos Rüdiger marcó el 1-1 y tan solo 2 minutos después, a los 17, Vinicius Junior ya igualaba las acciones. A los 25 se produce un cambio que ordena un poco la mitad de la cancha del Madrid. Sale el capitán Luka Modric, no porque haya jugado un mal partido, sino porque se necesitaba un futbolista como Eduardo Camavinga en el centro del campo de juego, como para que la mitad de la cancha estuviera un poco más contenida. El Dortmund, si bien quizás no generó tantas situaciones claras en el segundo tiempo, podría haber asustado un poco más si es que se animaba. Yo creo que luego del 2-0 se sintieron muy cómodos como para defender esa ventaja durante los segundos 45 minutos, pero el Real Madrid apareció con todo. A los 37 minutos Lucas Vázquez marcaba el 3-2 y después a los 41 y a los 47, ya en el segundo minuto de descuento, Vinicius convertía el cuarto y el quinto tanto del Real Madrid, el segundo y el tercero de su cuenta personal. El futbolista brasileño estuvo en un enorme rendimiento, y más allá de que el resto de los futbolistas del equipo español estuvieron muy irregulares durante el cotejo en sí. De hecho, si tenemos que decir quién fue el segundo mejor futbolista del Real Madrid después de Vinicius, no sería tan fácil encontrar un nombre,
pero el segundo tiempo terminó siendo muy positivo. Ancelotti acertó con las modificaciones. Posteriormente, para jugar los últimos minutos, terminaron ingresando Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler. El que se quedó en el banco sin jugar ni un solo minuto terminó siendo Endrick, y el equipo merengue saca una victoria importantísima de cara a lo que va a ser el futuro de esta Champions, porque no va a ser sencillo lo que tiene el Madrid por delante, y que era muy importante obtener estos 3 puntos de local, teniendo en cuenta que la próxima jornada también será en casa, pero esta vez contra el Milan. Era muy relevante sumar de a 3. El Dortmund perdió el partido que lógicamente podía perder, no puede dejar puntos el 5 de noviembre cuando reciba al Sturm Graz de Austria en el Signal Iduna Park. Y seguimos con lo que fue el triunfo del Barcelona. Los catalanes estuvieron muy por encima, no sé si de lo esperado por lo pronto, porque en la Liga Española vienen teniendo un rendimiento prácticamente intachable, pero hay que tener en cuenta que de las últimas 5 veces que se han visto las caras el Barça y el Bayern, en todas había ganado el Bayern y en todas prácticamente lo había hecho sin ningún tipo de discusión. El equipo alemán venía imponiéndose sobre el Barcelona sin ningún tipo de problema, y en esta ocasión con un conjunto muy joven, porque el promedio de edad del Barcelona era de 24 años, solamente 3 futbolistas, Íñigo Martínez, Rafinha y Lewandowski, tenían más de 25 años, el resto tenía 25 o menos, inclusive con Cubarsí y Lamine Yamal, el Barça tenía 2 jugadores de tan solo 17 años. Se puso por encima de un equipo alemán muy experimentado y que todo el mundo pensaba que iba a dar la nota en este partido. Es cierto que por lo pronto el Barcelona abrió el marcador de manera muy rápida, porque al minuto ya de haber empezado el encuentro, un gol de Rafinha, la gran figura inobjetable de este partido, ya estaba arriba en el marcador, y eso hizo seguro que las cosas al Bayern se le complicaran. Sin embargo, cuando empató Harry Kane a los 18 de esa etapa inicial, ¿y qué pensamos todos? Y ahora el Bayern se lo lleva puesto. Sin embargo, el Barcelona sacó de adentro algo que quizás no había mostrado en los últimos duelos de Champions, por lo que esto se puede decir que de las últimas 4 ediciones de la Champions League, seguramente por el rival, si bien es cierto que quizás la instancia no sea tan preocupante, porque si hoy el Barcelona perdía ante el Bayern no estaba eliminado ni mucho menos, pero por el contrincante de turno está claro que este ha sido uno de los mejores partidos del Barça en Champions de las últimas 4 temporadas sin ningún tipo de dudas. Antes de finalizar el primer tiempo, Lewandowski a los 36, con la ley del ex, el ex jugador del Bayern, convertía el 2-1, y Rafinha a los 45 marcaba el 3-1, que ya en esa primera mitad no digo que era demasiado, pero la realidad es que a todos nos dejó sorprendidos cómo había afrontado el partido el conjunto de Cataluña. También hay que destacar que el entrenador del Barça es Hans-Dieter Flick, el alemán que en su momento dirigió al Bayern y a la selección teutona, y seguramente conozca algo más de lo que lo conocían el resto de los entrenadores que han dirigido al Barça en estos últimos años. Solamente faltaba que Rafinha a los 11 minutos del segundo tiempo marcara el cuarto tanto, y prácticamente sellaba las acciones con una goleada inobjetable para el equipo español. Entre los números se destaca que la posesión la tuvo más el Bayern, 61% contra 39%, pero la realidad es que eso no se vio mucho durante el partido, teniendo en cuenta que no logró profundizar demasiado. Es cierto que el Bayern fue poco efectivo y el Barça muy efectivo, porque en total de intentos 12 para el Barça, 11 para el Bayern, y en tiros efectivos al arco 4 para los españoles y tan solo 3 para los alemanes. La realidad es que el Barcelona terminó siendo bastante superior, sobre todo desde lo mental. Quizás si este mismo juego se repetía en Alemania, y a lo mejor hubiera ganado el Bayern. Hay que ver si los catalanes hubieran estado preparados para desarrollar las mismas acciones en otro escenario donde seguramente el equipo de Múnich se sentía más cómodo, pero por lo pronto las situaciones en este partido en particular se terminaron dando de esta manera y el Barcelona las aprovechó al máximo. En la siguiente jornada el Barça tendrá una visita, no sé si decir sencilla, pero por lo pronto son 3 puntos que debería lograr en condición de visitante, porque estará jugando frente a la Estrella Roja el miércoles 6 de noviembre. Por su parte, el Bayern Múnich será local del Benfica.
Vamos ahora a repasar todos los resultados que se dieron en esta jornada y la tabla de posiciones de cómo se encuentra esta fase liguera de la UEFA Champions League. El día martes en el San Siro el Milan derrotó en condición de local 3-1 al Brujas. El Mónaco, de gran presente hasta ahora en esta Champions, goleó en su estadio 5-1 al Estrella Roja. El Arsenal, otro que está haciendo una muy buena edición, le ganó en condición de local 1-0 al Shakhtar Donetsk. Y el Aston Villa, uno de los líderes, derrotó 2-0 al Bolonia. Por su parte, el Girona sumó de a 3, le ganó de local 2-0 al Slavia Bratislava. Dura derrota para la Juventus en condición de local en Turín, cayó 1-0 contra el Stuttgart. El Paris Saint-Germain no pudo en el Parque de los Príncipes, igualó 1-1 contra el PSV Eindhoven. Y lo mencionado en este video, Real Madrid goleó 5-2 al Borussia Dortmund. Último partido del día martes en Austria en condición de visitante, gran resultado para el Sporting de Lisboa, que derrotó 2-0 al Sturm Graz. Por otro lado, el miércoles se siguió disputando obviamente la fecha 3 de esta fase liguera de Champions. Igualdad 0-0 en Italia entre el Atalanta y el Celtic. El Bayer Leverkusen no pudo ante una de las grandes revelaciones del torneo. Empató 1-1 en Francia contra el Les. El Atlético Madrid perdió de local 3-1 contra el Lille en un duelo que le puede costar caro de cara al futuro. El Barcelona, también lo mencionado en este video, goleó 4-1 en España al Bayern Múnich. El Feyenoord se hizo fuerte en condición de visitante y derrotó 3-1 al Benfica. El Leipzig volvió a perder de local, esta vez fue 1-0 contra el Liverpool. El Manchester City goleó 5-0 en el Etihad Stadium al Sparta Praga. El Dinamo Zagreb, después de haber sufrido la máxima goleada hasta ahora en la competición contra el Bayern Múnich, derrotó en condición de visitante 2-0 al Red Bull Salzburgo, mientras que sobre la hora el Inter se impuso y le ganó de visitante 1-0 al Young Boys en Suiza. Y por último, la tabla de posiciones de cómo se encuentra hasta ahora la fase liguera de la UEFA Champions League. Recordemos que los primeros 8 se clasifican a los octavos de final, mientras que los que estén entre las posiciones 9 y 24 van a estar jugando los playoffs. De ahí los ganadores se irán a octavos también y tendremos los 16 equipos. Los últimos 12 conjuntos, los que estén entre las posiciones 25 y 36, quedarán totalmente eliminados. Hasta ahora los 8 que están clasificándose a la siguiente instancia son Aston Villa y Liverpool, ambos líderes con 9. Tenemos con 7 puntos al Manchester City, al Mónaco, al Brest, al Bayer Leverkusen, al Inter de Milán y al Sporting de Lisboa. Hasta ahí los clasificados a octavos. También está con 7 el Arsenal, pero por diferencia de gol no estaría metiéndose en octavos de final, sino que sería el mejor clasificado para los playoffs. Con 6 puntos tenemos Barcelona, Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Juventus, Lille, Feyenoord, y hasta ahí estos todos equipos están clasificándose a la ronda de playoff. Atalanta tiene 5 unidades también para los playoffs. Stuttgart, PSG, Celtic, Sparta Praga y Dinamo Zagreb tienen 4 puntos y también estarían a los playoffs. Con 3 puntos hay 5 equipos, sin embargo solamente los 2 primeros estarían clasificándose a los playoffs, que son los que tienen mejor diferencia de gol, que hasta el momento son el Bayern Múnich y el Girona. Con 3 unidades, pero quedándose hasta ahora eliminados de la Champions, tenemos al Milan, al Brujas y al Atlético Madrid. Sorpresivamente, con 2 unidades, el PSV Eindhoven, con 1 punto, el Bolonia y el Shakhtar Donetsk. Y sin puntos tenemos a 6 equipos que han perdido los 3 partidos que han jugado. Estamos hablando del Red Bull Leipzig, del Sturm Graz de Austria, del Estrella Roja, del Red Bull Salzburgo, del Young Boys y por último el Slavia Bratislava. La próxima semana no tendremos Champions y volveremos a encontrarnos con la Liga de Campeones recién el martes 5 de noviembre con estos partidos. PSV Eindhoven estará jugando de local ante el Girona, el Slavia Bratislava ante Dinamo Zagreb, Bolonia contra el Mónaco, Borussia Dortmund contra el Sturm Graz, Celtic contra el Red Bull Leipzig, Lille contra la Juventus, Liverpool hará de local contra el Bayer Leverkusen. Los 2 equipos más ganadores de la historia de la competición se enfrentarán en el Bernabéu, Real Madrid contra Milan, mientras que el Manchester City visitará al Sporting de Lisboa. El miércoles 6 de noviembre tendremos los siguientes encuentros: Brujas de local contra el Aston Villa, el Shakhtar Donetsk contra el Young Boys, Estrella Roja recibirá al Barcelona, Bayern Múnich al Benfica, el Feyenoord hará lo propio ante el Salzburgo, Inter jugará de local ante el Arsenal, PSG hará lo propio contra el Atlético Madrid, el Sparta Praga contra el Brest y el Stuttgart será local
del Atalanta. Todavía no llegamos ni siquiera a la mitad de esta fase liguera. Si estuviéramos con el antiguo formato, ya después de los 3 partidos tendríamos la mitad de la fase de grupos, pero como son 8 ahora los encuentros que disputa cada uno de los equipos, 4 de local y 4 de visitante, recién una vez termine la próxima jornada ya tendremos la mitad de los encuentros disputados en esta primera instancia por cada uno de los clubes.